a Jesús realmente, ni quién era. Pero dice que ellos no levantaron su mano. Ellos pudieron haber llamado a soldados que se lo llevaran preso. ¿Quién es este hombre que viene aquí a echarnos a perder todas estas cosas? Pero dice que nadie hizo nada en contra de nuestro maestro. Aleluya, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y es que ese celo que él menciona ahí, yo sé que a muchos nos ha pasado, es como algo que sale de aquí, de adentro, que cuando tú lo haces, no es prácticamente tus palabras, sino algo que Dios pone, el Espíritu Santo, y uno tiene que decir en ese momento una frase o una palabra, porque no es una ira de uno mismo o una rabia humana, sino algo profundo. Entonces, este celo de Dios por su casa, por el lugar que se había constituido en una casa de mercado. Se había perdido completamente la expectativa, se había perdido la intención primera para qué ellos iban a ir al templo. Y dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Pero los judíos entonces como que reaccionaron un poquito. De repente yo pienso que se pusieron a pensar, ¿quién es este? Dice, ¿qué señal nos muestras? ¿Ya que haces esto? ¿Por qué haces esto? Entonces, ellos querían ver señal, pero ya Jesús les estaba mostrando su señal en público. Y esta sí fue la oportunidad. O sea, Dios permitió que había gente de muchos lugares, habían venido de muchos lugares en ese momento a la celebración en Jerusalén, para que vieran lo que iba a ocurrir ese día. Qué señales tú nos muestras? Y no estaban viendo que ya Jesús estaba ejerciendo una gran señal que era la autoridad, porque Jesús era y es el Hijo de Dios. Y esa fue la gran señal que hizo. Pero dice más adelante que Jesús en el versículo 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Jesús hizo eso en el templo, pero dice que como esa fiesta, como le mencioné, duraba días, él hizo muchas señales y muchas personas creyeron en Jesús. Vamos clarito hasta aquí. Entonces, ¿cómo entender por qué Jesús hizo esto? Yo antes siempre lo leía, dije, ¿por qué Jesús cogió un látigo? Miren, cuando la iglesia estábamos en el Chichemito, apareció un muchacho por ahí que él llegaba y era así un poquito extraño. Y en ese tiempo la iglesia solamente era techo y era columnas. Y ahí se sentaban muchos borrachos, se sentaban a veces a comer, porque como estaba abierto, la gente se sentaba a comer ahí. Y de repente llega un vecino del área, llega allá donde teníamos los oficinantes, y dice, pastor, vaya rápido allá. Cayó un muchacho de su iglesia que está sacando a la gente con una correa, porque él leyó este pasaje en la Biblia que dice que Jesús hizo un látigo y comenzó a sacar a las personas que estaban aquí vendiendo en el templo. Y que santo de Israel, va el pastor para allá. ¿Qué está pasando esto y esto? No, esto no es así. Esto pasó en esta ocasión, pero en este tiempo no se refiere, no hay que usar un látigo, no hay que usar la fuerza de esa manera. Y bueno, eso fue un incidente, se lo comento porque cada vez que yo leo este pasaje yo me acuerdo de ese muchacho. Pero dice que Jesús hizo este látigo porque más bien era como algo simbólico. Él reprobaba la conducta de ellos. No hagan de mi casa, la casa de mi padre, un mercado. Eso no era lo correcto. Entonces, dice que donde estaba colocado también ese mercado, allá dejaban a los gentiles, los que no eran judíos. Ellos querían pasar más allá, pero no le permitían. Cuando en Isaías 56 dice
Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y ellos no podían pasar de allí, tenían que permanecer allá atrás. Entonces, no se les permitía entonces que ellos tuvieran un acercamiento a Dios. Todo eso estaba pasando. Si era un tiempo para buscar de Dios, si era un tiempo para estar en la casa de Dios, ellos cortaban eso. Ni tan siquiera ellos le permitían acercarse. Y los que también tenían que estar allá no lo hacían realmente con el propósito que tenía que ser. ¿Qué concepto tenían ellos de Dios? ¿Qué concepto tenemos nosotros de quién es Dios? ¿De quién es Jesús? ¿De qué es la casa del Señor? ¿Para qué vamos al templo de Dios? El templo de Dios, el templo de su Padre, debía ser un lugar santo, un lugar que Dios había designado para tener comunión con su pueblo, para ofrecer sacrificios y ofrendas a Él y Él manifestar su gloria. Y no había la reverencia en ese momento, no había la reverencia en ese lugar, la reverencia que tenían que haberle dado a Dios. Y dice, ¿qué señales nos muestra ya que haces esto? Tremendo, como les mencioné. Quizás ellos estaban esperando una señal como la que hizo el profeta Elías cuando estuvieron allá ese día, ese momento, y Elías clamó y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y todo. Dios hizo un milagro en ese día. Quizás estaban esperando que ese que llegaba de repente orara y cayera, no sé, algo del cielo, algo así semejante, fuego, qué sé yo. Pues yo no sé realmente ellos qué señal estaban esperando. Jamás se esperaban que el que venía iba a llegar a poniendo autoridad en la casa de su padre y no permitiendo más que lo que estaba ocurriendo allí siguiera pasando. En Malaquías 3:2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿A quién podrá estar o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quién podrá estar en pie? Este fue el Jesús que se manifestó aquí. ¿Quién podría estar de pie cuando Él se manifieste? Él es un fuego, como fuego purificador, como jabón de lavadores para lavar todo lo que está sucio, para ir lavando, purificando. Y eso vino a ser Jesús. Vamos a ver el otro versículo que está allí. También dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Miren que ellos no entendían nada, porque cuando Jesús le dijo eso, en verdad estaba hablando de su muerte y su resurrección. Estaba hablando de él mismo, porque él era el templo de Dios. Y él decía, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y así ocurrió cuando nuestro amado Jesús se ofreció en la cruz del Calvario. Él murió y al tercer día resucitó. Aleluya. Y ellos no entendían eso, que era lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús fue llevado a ser juzgado, ellos cambiaron completamente la versión. Ellos dijeron que Jesús había dicho otra cosa. Miren lo que ellos dijeron. Dice que cuando ellos dieron su versión, dijeron que Jesús dijo, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. O sea, cambiaron completamente la versión. Jesús nunca dijo eso, pero ellos lo cambiaron cuando Jesús fue llevado, juzgado y después crucificado. Dios
Por lo tanto, dice, cuando resucitó de entre los muertos, Jesús, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. En los siguientes versículos dice, Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, amados jóvenes, amados hermanos, y me pregunto yo mismo, el templo es un lugar para adorar a Dios. Tú y yo fuimos creados para adorar y exaltar el nombre de Dios. Cuando hablamos del templo y este pasaje, ahora vamos a referirnos a nosotros como templo. Cuando hablamos de estas situaciones, no quiere decir que en todas las iglesias están pasando estas cosas. Ciertamente a veces hay situaciones, pero más bien en el sentido nos vamos a referir a esta parte espiritual de que nosotros somos templo de Dios. Entonces, Jesús dice, ¿qué ve Jesús cuando mira nuestro corazón? Cuando Jesús llegó al templo, él miró, vio todo lo que estaba pasando, vio la situación y que la casa de su padre era como un mercado, era un negociado. Lo estaban haciendo, era para obtener ganancias, para pagar impuestos del mismo templo para el imperio romano, pero no con otra intención. Las personas venían ahí y querían comprar su animalito para ofrecérselo a Dios, pero ellos no lo hacían para ayudarlos a ellos, para vendérselo, para que lo ofrecieran y lo dieran de corazón, no, para todos sacaban provecho. Entonces Jesús miró todo lo que estaba aconteciendo ahí y así mismo hace Jesús hoy. Él ve, Jesús ve, mira nuestro corazón, Él ve todo lo que está allí. Hay muchas cosas de nuestras vidas que necesitan ser purificadas. Él vio ese poco de bueyes, ovejas y palomas y ese poco de monedas que tenían esa gente allí. Él los tiró, él los sacó, porque tenían que salir del templo. Entonces, cuando Dios mira nuestro corazón y ve que tenemos allí cositas que están afectando nuestra relación con Dios, que realmente está haciendo como un obstáculo entre nosotros y Dios, Jesús lo quiere quitar. Jesús quiere purificar nuestros corazones. Jesús desea limpiarnos cada día. Hay cosas que deben ser quitadas del templo que somos nosotros. Tienen que ser quitadas de mi corazón que no agradan a Dios. Jesús no lo va a hacer ahora con un látigo, sino con su Espíritu Santo, con su amor, con su misericordia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Y si nosotros le hemos fallado, Él es nuestro abogado y le decimos, Jesús, te he fallado, he hecho esto, he hecho aquello. Mira, soy un joven, he hecho esto, he hecho aquello. Entonces Jesús nos perdona. ¿Por qué? Porque Él quiere ver su templo limpio. Él lo quiere ver hermoso, Él quiere vernos hermoso, que cuando nuestro amado Jesús nos mire y mire nuestro corazón, porque Él traspasa todo, a Jesús no se le pasa una, dice que aún los pensamientos, cuando nosotros estamos pensando, tenemos aquí, no lo hemos ni tan siquiera expresado, Jesús ya lo sabe. Jesús mira el corazón, Jesús escudriña la mente, el corazón de nosotros, Él sabe todo lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe cada paso que vamos a dar. Dice la Biblia hasta los cabellos, Él tiene control, Él sabe cuando se nos cae un cabello. Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, nos quiere limpiar, nos quiere purificar con su amor, con su Espíritu Santo. Muestra misericordia cada día con cada uno de nosotros. Nos dice y nos mira, cometemos un error. Ay, está mi hijo, está mi hija. Yo quiero que triunfe, yo quiero que avance, yo quiero que ese templo esté hermoso para mí. Que cuando yo llegue allí a su casa y él esté ahí y yo lo mire, yo me deleite mirando ese templo hermoso para mí. Quiere hacernos
nuevas criaturas. Dios quiere hacernos nuevas criaturas para Él, personas nuevas. Somos humanos, ciertamente sí, fallamos, pero tenemos que pedirle perdón. Fallamos, pedimos perdón y avanzamos, y Dios nos va ayudando, Dios nos va librando, porque Él sabe que somos débiles, sabe que tenemos necesidades, sabe que a veces las luchas son fuertes, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, y nosotros, tú y yo, lo podemos lograr. Aleluya. Dios sabe todo. El Salmo 139:8 dice: si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, y aquí tú estás. En el Salmo 139:12 dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. O sea que ni tan siquiera tampoco nos podemos esconder de Dios. Y aunque no fuéramos al profundo del mar, allá Dios nos ve. Si nos vamos a una montaña, si nos metemos a una cueva, Dios nos ve, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras vidas. ¿Y por qué lo hace? Dios, porque Dios quiere tenernos ahí sometidos y porque quiere estarnos vigilando. No, Él lo hace por amor a nuestras vidas, porque Él quiere que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna en Él. Así que jóvenes, amado hermano, Cristo viene pronto. Hoy le decíamos a una jovencita: este es el tiempo de Dios para ustedes. Es el tiempo de Dios, es el tiempo que los jóvenes se levanten. Sí pueden hacerlo porque no están solos. Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros y quiere purificarnos, darnos, hacernos lo mejor para que nosotros también le sirvamos a Dios. Qué hermoso que los jóvenes se levanten, que en la iglesia, ¿quién va a cantar? Una jovencita. ¿Quién va a predicar? Un jovencito. Que Dios le revela la palabra, que Dios le muestra. Sí, Dios lo puede hacer, pero depende de cada uno de nosotros si nos ponemos en las manos de Dios y decimos: Padre, este soy yo soy tu templo, templo tuyo, yo quiero ser un templo hermoso para ti, que cuando tú me mires, veas algo hermoso en mí y veas que a pesar de las luchas y que a pesar de la situación difícil que hay en mi casa, en mi familia, ve que te haces un esfuerzo para lograrlo, para lograr obtener la victoria que Dios te quiere dar a ti y me quiere dar a mí. Aleluya. Esta es la enseñanza que teníamos para hoy. No sé si alguien más tiene algo que añadir o compartir, pero quería enfocarme en esto, entender por qué Jesús sacó a estas personas del templo, porque ellos habían perdido ya aquella noción, aquel entendimiento de qué era el templo, qué íbamos a hacer allá, y que nosotros nos hemos constituido en templo de Dios y que nuestro corazón Dios lo escudriña y quiere que seamos purificados delante de Él. Así que Dios le bendiga a cada uno. Mi hermano Vladimir, con ustedes. Y alguien, si algún joven, algún hermano quiere añadir algo, lo puede hacer. Gloria a Dios, bendición.